Estudiantes, muy buenos días. Iniciamos nuestra actividad con un nuevo propósito: identificar las etapas de la historia universal. No es que vamos a estudiar la parte de historia universal, lo que pasa es que hay una forma de dividir a la historia y se toma como referencia los acontecimientos ocurridos mundialmente. Nuestro tema: etapas de la historia. Bien, entonces, como le decía, la historia universal es una, en realidad, pues, pero ha tenido muchos acontecimientos principales que se toma referencia en el escenario de Europa, ¿no? Es decir, para facilitar el estudio de la humanidad, porque en Europa ocurrieron, pues, sucesos bastante importantes. Y por eso se toma como referencia estos acontecimientos de este continente. Y por supuesto, se va a dividir en 4 etapas que la vamos a ir explicando. La Edad Antigua, que abarca más o menos desde los años 4000 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Entonces, si nos ponemos un poquito a pensar qué ocurrió en la Edad Antigua, qué pueblos se iban desarrollando en la Edad Antigua. Por ejemplo, en esta imagen podemos hacer un pequeñito resumen, que en esta Edad Antigua, por ejemplo, estaban los egipcios, se desarrollaban pues hace 4000 años antes de Cristo, los hindúes también entre los 3000 años antes de Cristo, otras civilizaciones como China, de igual manera, 3500 años antes de Cristo aproximadamente, y de esa manera entonces, tanto en Europa como en Asia, se desarrollaron pues culturas muy importantes y que abarcarían pues una etapa antes de Cristo. Ahora, la Edad Media ya abarca todo un periodo después de Cristo, ¿no? Desde el año 476 hasta el año 1453. Aquí vamos a ver pues un periodo quizás donde ustedes hayan visto por ahí la época pues de los castillos medievales, los grandes caballeros que peleaban, ¿no?, en la parte de Europa, un periodo denominado pues feudalismo, ¿no? Entonces todo eso también ocurrió en Europa. Luego tenemos la Edad Moderna. Es aquí desde el año 1453 después de Cristo hasta el año 1789. También es una etapa muy importante porque sucedieron en el mundo acontecimientos que cambiarían bastante la historia, ¿no? Por ejemplo, se derrumba este sistema feudal y aparecen pues nuevas etapas de monarquías, los reyes. Además, empiezan a aparecer la parte del desarrollo cultural, como la parte de la pintura, la parte de la arquitectura, la escultura, la religión también. Vamos viendo pues que, si bien es cierto, estábamos hablando la era cristiana, pero aquí en la Edad Moderna aparecen las nuevas religiones protestantes, ¿no? Como por ejemplo la evangélica, y nacería en oposición a la Iglesia Católica. Bueno, y la edad contemporánea ya es desde el año 1789, después de la Revolución Francesa, hasta nuestros días, ¿no? Entonces todo un periodo pues que abarcó en esta etapa contemporánea. Por ejemplo, hemos tenido las guerras mundiales, hemos tenido las guerras frías, hemos tenido, por ejemplo, la revolución industrial, que lo vamos a trabajar bastante de aquí en adelante, es decir, las grandes maquinarias que se inventaron para poder desarrollar un progreso en la sociedad europea. Bueno, como les estaba mencionando, ahora tenemos que conocer, ¿no?, estas etapas, pero como siempre la vamos a hacer a través de una cronología. ¿Recuerdan ustedes qué era la cronología? ¿No? Era relacionar
los acontecimientos, en este caso con todos los hechos mundiales, ¿no? A través, pues, de las fechas, el momento en que pudo haber ocurrido, ¿no? Y nuevamente le recalco que se trata, pues, de ver aquí, ¿no? Se toma como referencia, por ejemplo, desde un punto. Hace 2020 años, ¿no? Aproximadamente, nació Jesucristo, por eso estamos en el año 2020. Entonces, desde aquí se cuenta, ¿no? Desde el año 0, que es el nacimiento de Cristo, ocurrieron muchos acontecimientos que ya les mencioné en el cuadro. Y nosotros, por ejemplo, estaríamos por aquí, ¿no? Supongamos que tengamos que mencionar el año 2021. Pero antes del nacimiento de Cristo ocurrieron, como les había mencionado, el desarrollo de las grandes culturas, por ejemplo, la hindú, la china, la de Grecia, la de Roma y tantas otras, pues, que ustedes estudiarán un poco más adelante. Bueno, entonces, como un ejemplo, tenemos aquí, ¿no?, que la fundación de Roma se llevó a cabo en el año 753 antes de Cristo. Entonces, debemos de contar aquí, ¿no? Más o menos se cuenta a este sector, ¿no? Es decir, 753 debe estar por acá. Aquí ocurrió entonces la fundación de Roma. ¿Cuándo vivió, por ejemplo, el primer hombre? En este caso de Homo sapiens, probablemente. Ellos tuvieron, pues, mucho más edad anterior a Cristo, ¿no? Puede ser haber unos 20.000 años antes de Cristo, supongamos. Entonces, está mucho más hacia atrás. Y por supuesto, ¿no? ¿Cuándo ocurrió, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial? Más o menos hace 50 años, ya. O 60, por ahí estamos, ¿no? Entonces sería por acá. Entonces, de esa manera, con la cronología, podemos ir ubicando las fechas que uno quiera conocer. Y por último, el último caso, el ejemplo, la independencia del Perú se proclamó el 28 de julio de 1821 después de Cristo. Entonces debe estar en este sector. 1821 debe estar, pues, vamos a suponer que esté por acá. Entonces lo podemos ir ubicando. Bueno, entonces la línea del tiempo, estudiantes, nos ayuda simplemente a tener una referencia, ubicar hechos en el tiempo, pues, de alguna manera, siempre relacionando con la vida de Cristo, ya sea, pues, antes o después de Cristo. Este es nuestro trabajo el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y empezamos a desarrollar nuestra actividad.